Hola amigos y amigas, estamos aquí una vez más en un episodio muy especial además de Cine Clubbing. Es un episodio donde vamos a hablar, a colación de la Odisea de Christopher Nolan, de esta historia, ¿no? Vamos a hablar un poco también de su origen y vamos a hablar también de diferentes versiones cinematográficas. No vamos a abarcarlas todas, hablaremos de algunas más y de otras menos. Pero si vamos a entrar en alguna versión, vamos a detenernos un poco más. Para el que no lo sepa, pues la Odisea es un poema homérico, o bueno, habría mucho que hablar, ¿no? Si Homero fue el inventor de la historia desde cero, que sí sabemos que fue el transcriptor. Hay que decir que es un poema de tradición oral. ¿Vale? Esto es importante. No digo esto por daros aquí una clase literaria, sino para darle un poco en la boca a todos estos que vienen, que es que me han cambiado esto, es que han cambiado lo otro, es que esto no tiene un rigor. Que sepáis que esto cada vez que se contaba, cada vez que un poeta, que un rapsoda de la época contaba la Odisea, pues lo cambiaba cosas, lógicamente, no las sabían al detalle, al dedillo cada palabra, sabían la historia, sabían determinadas frases, pero iban cambiando detalles, con lo cual realmente lo que quedó transcrito no era tal cual se comenzó a contar. ¿Homero creó la historia desde cero? ¿Homero la transcribió? Sí, sabemos que Homero transcribió la historia a papel, se plasmó en papel, que es lo que ha quedado, es lo que se publica, es lo que podemos comprar hoy día en una librería. Pero Homero, lógicamente, tampoco crea la historia desde cero. Están todos los elementos del folclore, pues están las sirenas, está el gigante, está Penélope y los pretendientes, todos esos elementos de cultura popular de folk. Entonces, evidentemente, él le da forma a este poema, a esta epopeya, pero él toma elementos. Y además, todo esto es importante, sin tampoco daros aquí mucho la brasa, pero es importante saberlo porque era un mero entretenimiento, un mero divertimento. Era como si yo me pongo ahora una película de Van Damme, para entendernos. No tenía este halo de gravedad que tiene y que el tiempo otorga a las cosas también, pero es un mero entretenimiento para divertir a la gente. Todo ese pozo y pues histórico, pues de pozo literario, por supuesto, su gran valor literario, ha venido con el paso del tiempo. Es un poema de entretenimiento, una historia de entretenimiento, de cultura popular de la época. Secuela, la Odisea de la Ilíada, donde se narra los últimos días prácticamente del asedio a Troya, que duró 10 años, pero en la Ilíada no se narra esos 10 años tampoco. Son los últimos días del asedio a Troya, lo del caballo, etcétera. Que lo del caballo también lo tenemos aquí en la Odisea, es decir, secuela, ya hace miles de años se hacían secuelas y nadie se rasgaba las vestiduras. Entonces, un poco querían ponerse en situación de la obra original. Entonces, es una obra muy potente. Tened en cuenta que prácticamente la narrativa, pues viene de aquí, viene de los griegos. La narrativa tal como la conocemos nosotros y como nosotros la hemos mamado. Esto lo he contado un montón de veces en otros episodios. Lo que es la narrativa, la estructura en tres actos. Em, Porque aquí, si os fijáis, el Odisea tiene tres actos muy diferenciados también. Entonces todo viene de ahí, todo viene de los griegos. Para no alargarlo mucho, vamos a empezar por la película de Nolan y luego vamos a comentar otras versiones. La película de Christopher Nolan, pues es como todas las demás versiones, una versión libre que la adapta, como todas las versiones. Aquí no hay nada escrito en piedra. Y él, pues lógicamente, él es un autor, guste o no, con todas sus características autorales, y él pues lleva a su terreno esta historia universal, que la historia es tan buena que, como decía Pumares, un crítico
un crítico muy popular en su época, sobre todo por su programa de radio, porque ya falleció. Para el que no lo conozca, pues fue un crítico, luego también apareció en programas de televisión, etcétera. Pero fijaos que con el tiempo me he dado cuenta de lo que me ha influido a mí este crítico. Y él decía que una buena historia no hay director que la estropee. Y una mala historia no hay director que la salve. Unas sabias palabras, como tantas y tantas, mm, pues nos enseñó Carlos Pumares. Y efectivamente, esta es una historia tan buena, con tantos elementos tan universales, temas tan interesantes, temas tan grandes, pero a la vez siendo una historia de aventura, ¿no? De aventuras con mayúsculas, pues es una historia tan buena que la puedes hacer 10.000 veces, las puedes hacer de muchas formas y siempre va a estar bien. Así que prácticamente cualquier versión que veáis, no hay ninguna. La vamos a comentar, pero no hay ninguna que tú puedas decir esto es una mierda. Todas están bien, más o menos bien. Bueno, hay alguna excepción, ahora lo comentaremos. Entonces, esta película, Christopher Nolan. Yo no soy el mayor fan de Christopher Nolan, ¿vale? Yo no soy el mayor fan de Christopher Nolan porque es un hombre que te presenta unas películas que te patan, pero que a poco que las revises se le ven todas las costuras. Y tiene una cosa que vais a comprobar, que los sucesivos revisionados de las películas no se aguantan. Yo veo las de Batman en su momento y me encantaron. Empiezo a verlas otra vez o las veo de nuevo y se me caen enteras. O sea, empiezo a verle todas las costuras. Luego las de Batman tienen el problema, que aquí también pasa un poco en la Odisea, de quiero hacerlo realista, pero claro, Batman no lo puedes hacer realista. Entonces se te queda en tierra de nadie. Aquí pasa un poco lo mismo. El tema de dioses y demás, ¿qué hacemos? ¿Los metemos? ¿No los metemos? Esto también en diferentes versiones, pues hay dioses, o se implican más, se implican menos. Aquí hay dioses un poco tramposamente, porque son, bueno, tampoco creo que aquí en esta historia se pueden hacer grandes spoilers, ¿no? Una historia que tiene miles de años. Pues aquí los dioses, pues prácticamente, bueno, pues sí, pero no, ¿vale? Sí, pero no, sí, porque son producto de su imaginación, son producto del trauma. Es interesante la idea, pero de alguna manera quiero hacerlo realista. No voy a poner dioses, pero bueno, luego pongo criaturas fantásticas. En cualquier caso, la idea me parece interesante. Los dioses, productos del trauma y productos del estrés un poco postraumático de la guerra. Aquí se habla, la historia original habla de temas muy interesantes como, bueno, el regreso al hogar, la nostalgia, ¿no? La morriña, que diríamos. Pues también la aventura, como hemos dicho, tema muy importante, la hospitalidad, ¿verdad? Eh, Nolan lo lleva un poquito más allá de la hospitalidad, lo lleva a la ética. La inteligencia, ¿no? También de Odiseo, la astucia, que aquí yo no la veo tanto, en la de Nolan, también en la obra original, pues habla un poco del destino, eh, muchos temas, ¿no? La fidelidad, la lealtad. También pues esa, digamos, como la arrogancia, el orgullo te puede jugar malas pasadas. Muchísimos temas muy interesantes. Aquí Nolan, a todos estos temas que están presentes en su película, le añade el tema de la culpa, del estrés postraumático por las atrocidades de la guerra. En ese aspecto te lo lleva un poco más contemporáneo. Y esto es, para bien o para mal, Nolan lo lleva a una óptica contemporánea. Obviamente en el poema original no hay ningún en esa época, pues obviamente nadie se planteaba, no había una conciencia de una culpa por guerrear, porque, bueno, ese era el mundo era ese. Desde una óptica contemporánea, pues tenemos la culpa, tenemos ese darnos cuenta de que estamos colonizando, o de que están al final saqueando, colonizando, violando y robando, ¿no? Eso está presente. También lo llevo a lo moderno para mal en el sentido de que creo que los personajes de la Odisea de Nolan hablan un poco como si vivieran en, no sé, en Manhattan. Y eso me saca un poco. Tiene unos diálogos demasiado, vamos a decir, demasiado modernos. No te digo que la tengas que hacer en verso,
pero tampoco me puedes hablar como si fuera, como si vivieras en el Bronx. Entonces, eso le quitamos ahí un punto, si queréis. No me gusta mucho ese aspecto que tiene Nolan ahora, sobre todo a raíz de Oppenheimer, de hacer todas y absolutamente todas y cada una de las secuencias como si fuera una especie de tráiler, donde todos los planos son de 3 segundos o de 2. No creo que haya ningún plano de más de 4 segundos. Para mí, para mi gusto, a mí esto me enerva bastante, porque es que prácticamente, y esto va a parecer una blasfemia, pero es que en ese aspecto no está lejos de Michael Bay. Eh, Nolan es mucho más videoclipero de lo que parece, ¿eh? Entonces yo, que soy, para mí, a lo mejor, eh, que he crecido viendo pues otro tipo de narrativa más clásica, pues a mí me enerva un poco pues no poder estar viendo planos de más de 3 segundos. ¿Qué pasa? Que obviamente Nolan no es tonto y hay que tener mucho mérito para captar la atención del espectador en una época donde el déficit de atención, que ya lo he dicho muchas veces, es una plaga, pues Nolan te haga tochos de 3 horas y la gente salga encantada del cine y la gente no se aburra y la gente salga entusiasmada por lo general, pues obviamente esto es un mérito de él que hay que reconocérselo. Toma películas adultas, como puede ser Oppenheimer, como puede ser esta, en cambio Oppenheimer no me gusta, pero son películas adultas en un periodo en que estamos de infantilización absoluta del cine, que obviamente una cosa es que haya películas para niños, para jóvenes, para todos los públicos si queréis, y otra cosa es la infantilización absoluta del cine, pero él sabe cómo está el patio y sabe cómo tiene que narrar una película, que a mí particularmente no me gusta, pero yo entiendo que él opta porque él al final no es, entiéndeme, no es Kaurismäki, él es un autor, pero él aspira a gustar a toda la audiencia, a todo el espectro de audiencia, desde un niño hasta un señor anciano. Él busca contentar, entiéndaseme esto, que no tiene nada de malo, como podía ser Alfred Hitchcock, que hacía películas comerciales, pero películas también de autor indudablemente. Pues ahí, sin tener nada que ver el estilo, es donde se sitúa Nolan. Entonces esta película es una película de 3 horas que no te aburres, yo no me he aburrido, contra todo pronóstico, yo pensaba, porque a mí Oppenheimer me pareció un peñazo y me sigue pareciendo, y otras, bueno, Tenet tampoco me gusta. La mayoría de películas de Nolan no me gustan. Yo tengo que decir que esta puede estar entre sus top 3 o 4 mejores películas. En el momento que una película de esta duración no te aburra, y yo no miro el reloj, yo estoy entretenido, también porque la historia está tan bien armada, tan bien de base, como digo, pues muy difícil estropear esto. A mí la parte que más me gusta, aquí tenemos el primer acto que se hace un poco, que es necesario, pero es un poco cuesta arriba. El segundo acto, que es la parte de la aventura, vamos a decir, que bueno, vamos adelante y atrás en el tiempo, como le gusta a Nolan. La parte de la aventura, de gigante, de sirenas, a mí es la que más me gusta. Creo que está bien llevada, con sus licencias de Nolan de llevártelo al realismo. Algunas veces no termina de funcionar bien, porque cuando está el gigante solo, sin referencia, pues no me parece que sea un gigante, me parece que es una persona disfrazada, que es lo que es, pero algunas veces no termina de funcionar bien, pero bueno. Eh, Creo que él no quiere usar CGI, que me parece muy loable, pero creo que también a veces vamos ya a un poquito de una radicalidad que tampoco tiene sentido, no usar las herramientas que tengas hoy día para, bueno, para ambientar un poco, para adornar si quieres, si lo quieres decir así, la película, no te vayas a un talibanismo de no quiero usar las herramientas que tengo hoy día, porque entonces es como si tú dices, bueno, pues no uses la cámara, oye, hazme un grabado ahí, ¿no? Creo que, por ejemplo, mira, en Dunkerque había una cosa que a mí me sacaba de la película, que era como él no quiere usar CGI, como os digo, aunque lo ha usado, ¿no? Por ejemplo, las de Batman,
poco, pero y no tan poco, en la primera hay bastante CGI. Y recordemos también el CGI que tenía, por ejemplo, el personaje de Dos Caras. Pero en Dunkerque eh, se ve la playa, y se ven cuando están los soldados esperándose allí en la costa francesa, se ven muy claramente varias veces las viviendas actuales. Unas viviendas que obviamente no son de los años 40 de la guerra. Entonces, claro, no quiero usar, ni siquiera puedes usar el CGI para borrar eso o para cambiar ahí el escenario. O sea, me parece un poco absurdo. Yo soy el primero que la borrachera del CGI no me gusta. Entonces, claro, estás viendo ahí una historia de la Segunda Guerra Mundial con casas de los años 70, tiene pinta, ¿no? De ser construido como unas viviendas que podían estar en Torremolinos o en Benidorm. Pues, oiga, tampoco nos pasemos, ¿no? Aquí yo tengo el problema de que la película me parece que entra bien, la película está bien contada, la película tiene ideas muy buenas, pero, por ejemplo, a mí visualmente no me llena el ojo la película. Eh, ¿Cómo es esa Ítaca? Por favor, o sea, veo ahí una construcción que se cae a trozos y esa es Ítaca. Y una cabaña de donde está el ciego abajo. No me puedes hacer un plano, no me puedes hacer un plano de situación para que vea yo esa isla tan... Me veo ahí una cosa que además, claro, está medio derruida porque son fortalezas y son construcciones que existen tan cual en la realidad. Pero claro, en esa época estarían flamantes, no están como ahora, que se caen a trozos. Entonces, es una cosa menor a lo mejor, pero incluso Troya tampoco, que aquí vemos, como digo, esto es una secuela de la guerra de Troya, de Ilíada, pero bueno, aquí vemos todo lo del caballo, todo lo del Troya, pero ni siquiera Troya la veo muy pobremente presentada, ¿no? Yo sé que para él eso no le importa, pero entonces al final toda la película, con la cantidad de dinero que tiene esta película, pues al final es un montón de gente corriendo para arriba y abajo en una playa, subiendo una colina, entonces visualmente a mí lo veo súper pobre, súper vacío. Decía Roger Corman, que como sabéis, que nunca perdió ni un dólar con una película, él se enorgullecía de eso, el productor, ¿sabéis? De películas, pues bueno, películas muy baratas, pero que también fue una escuela para grandes cineastas como Coppola, Joe Dante, muchísimos cineastas digamos, que se foguearon ahí. Y él decía que había que llenar el plano con elementos para que el ojo humano, pues el ojo fuera un poquito un alimento visual, un alimento para el ojo, para que tú te estuvieras viendo cosas y te entrara por los ojos toda esa ambientación, todo ese setting, pero es que Nolan, es que yo no sé si por no usar CGI o por no querer hacerlo fuera de la realidad, por querer hacerlo demasiado realista, es que me parece como que está vacío ese mundo. Como que es un problema mío. Lo veo todo vacío. Veo unos personajes corriendo para arriba y para abajo en un descampado, vamos a decir. Con todo y con eso, que no se me entienda mal, la película, insisto, en el momento que yo me he visto la película sin mirar el reloj y contándome una historia interesante, la doy por buena. Eso es muy difícil hoy día, después de todo lo que me estoy viendo últimamente, de películas de 2 o 3 horas donde me estoy mirando el reloj, me parece muy bien. Él opta por una estética sombría, una fotografía lúgubre, eh, con la fotografía de Van Hoytema tan de moda últimamente que, por ejemplo, para las pelis de James Bond a mí no me gusta esa fotografía, pero bueno, aquí pues él le da una atmósfera, en ese sentido, una atmósfera coherente con lo que él nos muestra, pues una cosa que como él siempre pasa, pues pesimista, ¿no? En cierto modo. No hay una aventura, no hay, como luego hablaremos, un Ulises ingenioso y despreocupado, sino que es una persona traumatizada y amargada. Insisto, es una opción autoral, es una nueva versión. Yo no quiero que me den la misma versión
todas las veces. Entonces, esta versión es un Ulises amargado, traumatizado, y me parece estupenda eh, esa opción. Luego, pues no me gusta quizá esa narrativa tan fragmentada, pero luego tiene unas ideas muy buenas y unos conceptos muy buenos. Pues, por ejemplo, el caballo, pues desde el punto de vista desde dentro, contado desde los que están dentro, eso me parece brillantísimo. Lo de las sirenas, un poco también desde el punto de vista de Ulises, sin ver las sirenas, atado al mástil con ese también, digamos, ese trauma que florece, muy brillantemente hecho. La secuencia de Circe, la transformación en cerdos, de transformar la tripulación en cerdos, ¿verdad? Es una escena también muy brillante, muy buena, muy bien ejecutada, que parece casi una película de Brian Yuzna, Society y estas cosas. Tiene ideas muy buenas la película. Luego tiene otras cosas, como digo, que me sacan un poco simplemente, pero ya a título particular, por final una crítica subjetiva, ¿no? Siempre, por mucho que la gente... No, una crítica objetiva, no, la crítica es subjetiva siempre. Pero pues a lo mejor ese lenguaje moderno, esa narrativa fragmentada, esos planos tan cortos, pues visualmente se me queda corta, pero luego tiene estas ideas que hay que quitarse el sombrero. Lo de la parte de los muertos, o sea, está todo realmente prácticamente lo que queríamos ver, porque yo me temía lo peor, digo, a ver si ahora, pues como él es tan realista, pues no me saca el gigante, no me saca el Polifemo. Está todo ahí, eh, y luego es la parte de la aventura que es estupenda, y luego pasamos al tercer acto, quizá algo largo, tercer acto muy bien diferenciado, una vez, como os decía, que es el regreso de Ulises ya propiamente dicho, como mendigo de incógnito y donde ya se enfrenta a todos los pretendientes y ahí tenemos una escena larguísima que yo no me esperaba que fuéramos a tener esa escena tan larga de la lucha o casi la masacre, podemos decir, de los pretendientes. Una escena casi de Batman. Es una escena que me pones ahí a Batman y que también sale Agamenón, que prácticamente también parece Batman. Y yo, bueno, pues una secuencia del Arkham, del Batman Arkham, que no lo estoy diciendo como una cosa negativa, estoy diciendo que es totalmente Nolan, para bien y para mal. Una secuencia de acción que podría estar en Batman, muy larga. Lo único que Nolan, pues a la escena de acción no se le termina de coger el punto. Entonces, pues a lo mejor otro guionista, por no hacer autor completo, no tengas tanta ansia de ser autor completo, los grandes recurrían a un guionista, a guionistas que podían ser mejor que él. En ese aspecto, oye, Spielberg recurre a guionistas, Hitchcock recurre a guionistas. Billy Wilder escribía mm, las comedias como Dios, pero también trabajaba con grandes eh, y a L. Diamond, otros grandes guionistas que eran iguales o mejores que él. No había una cuestión de ego en ese sentido. Era una cuestión de sumar fuerzas eh, sinérgicamente. Incluso cuando escribía con su hermano Jonathan Nolan, creo que estaba mejor. Entonces, un guionista que te da una vuelta a los diálogos, un poquito rebajando el ego, rebajando el querer ser autocompleto, y gente que muchas veces los genios que evidentemente Nolan es un genio, yo eso no lo dudo, pero los genios y gente que tiene un poquito el ego subido también, pues no quiere, parece que cuando da con gente más que tiene más talento que ellos, no los repudian, ¿no? Alfred Hitchcock, pues tenía un compositor, Bernard Herrmann, pero que parece que estaba celoso un poco porque luego las críticas y tal, pues siempre decía que la música era muy importante, que la música te levantaba la película, que la música... Entonces le empezaba a coger celos. Y los grandes genios por el final tienen eso, ¿no? Casi que se rodean de gente muy buena, pero tampoco quieren que le hagan sombra. Hay que tener mucha modestia, hay que tener el ego un poquito bajado. Con todo, pues una lucha ahí, también con que parece de película de superhéroes. Ahí tenemos además a Tom Holland. Matt Damon está muy bien. Tom Holland se me queda un poco flojo. Anne Hathaway está estupenda. Reparto de lujo, como siempre. Y película interesante. Está entre lo mejor de Nolan.
con rasgos de Nolan también a su pesar, para bien y para mal, con vicios de Nolan que yo, eso sí, nunca le perdonaré que contagie a otras franquicias, porque de Nolan se ha contagiado James Bond y no le pega nada. Nolan ha contagiado la última de Misión Imposible, con la forma en que está narrada, con esos flashbacks, y se ha cargado la película. Entonces esa influencia en otros a él le funciona, pero si lo fotocopiamos ya no queda bien. Entonces es una versión más de la Odisea, interesante, con ideas interesantes, que no repite lo mismo, sino que tiene un ángulo diferente. Un ángulo sobre todo, pues también una película en ese aspecto, pues sí, lo de la ley de Zeus, una ley ética y moral, podemos decir, un poco repetido hasta la saciedad, hay que decirlo, pero bueno, a él le funciona, el público le funciona, la película en contra de todos los agoreros y tal, pues en el momento que estoy grabando esto va camino de los 1.000 millones. La película va a ser, es ya un gran éxito. Vamos a hablar también un poco de otras versiones para compararla con esta. Yo he estado revisando algunas. He visto la versión o protagonizada por Kirk Douglas, Ulises. Director Mario Camerini era, lo estoy diciendo de memoria absolutamente, a lo mejor me estoy equivocando, es de 54, si lo recuerdo, la coproducción italiana y norteamericana. Pues aquí ya, pues una película, vamos a decir, lo que tenemos más en la mente como un peplum, también en cierta manera, no es peplum porque no es romano, es de griegos, pero bueno, para entendernos, gente con falditas muy ridículas en algunos momentos, película muy colorista, muy vistosa. Aquí no tenemos a un Odiseo, que aquí se llama Ulises, no, no lo tenemos, digamos, amargado, sino que al contrario, parece muy despreocupado, muy entusiasmado, ¿no? Con ese entusiasmo que le pone a Kirk Douglas. Entonces, está bien, una película de aventuras muy entretenida, pero bueno, el paso del tiempo, aquí sí tenemos dioses, diosas, aquí tenemos también, por supuesto, el Polifemo, que aquí me gusta porque habla con él, ¿no? Que la de Nolan no habla con él. Y tiene ese diálogo con el Polifemo, tenemos todos los elementos fantásticos, tenemos exactamente igual, o vuelve eh, a matar a los pretendientes, tenemos lo de Penélope con el telar, todo exactamente igual, pero obviamente son unas sensibilidades de la época. También, a ver, no era una producción, vamos a decir, de primer nivel. Hay un poco ahí de cartón piedra, hay un poco de... Una película que digamos que se ve vieja, pero que ya en ese momento estaba un poco regular. Entonces, ver a ese Anthony Quinn, el antagonista, ¿no? El papel que hace Robert Pattinson en la de Nolan, pues ese Anthony Quinn con esa peluca y esa falda, esa faldita, esa minifalda, pues es un poco ridículo de verlo hoy día. Por mucho que la gente diga, no, es mejor esa. Mira, pues es una película de aventuras entretenida, pero que el paso del tiempo la ha arrollado y se ha quedado muy vieja. Y bueno, se salva por esa secuencia hecha muy chula de gigante. Está muy chulo el gigante, está muy bien Kirk Douglas, pero no vas a decir que está mejor porque porque no. Es más ligera, es más entretenimiento puro y duro, sin meterse en temas profundos, que obviamente Nolan no te va a hacer un entretenimiento. Lo más cercano que él ha hecho un entretenimiento normal ha sido Tenet, y como lo quiere hacer muy complejo y muy rebuscado, pues no le sale. Él no puede hacer un ligero, para él es poco de autor, que esto sí le podemos dar una colleja, pues hacer una película. Él querría hacer un James Bond, estaría loco por hacer un James Bond. Tenet es su James Bond, pero lo siento, pero no le ha salido. Entonces, él tiene que darle una profundidad, una densidad, unas dobles lecturas que no tienen otras versiones como es esta, obviamente. Esta es el entretenimiento puro y duro, película de aventuras y punto. Pero poco cartón piedra hoy día. En el año 2024 hay otra versión que pasó un poco desapercibida, pero claro que es una estafa
en cierta manera, que es The Return, el regreso de Ulises, con Ralph Fiennes y Juliette Binoche. Ralph Fiennes como Ulises, Juliette Binoche como Penélope. Sara Ángela Molina como la madre de Penélope. No recuerdo ahora el nombre del resto del reparto, pero el que hace de Telémaco está muy bien el actor, no me acuerdo ahora el nombre. Pero es una estafa, ¿por qué? Porque es solo el tercer acto de la película. O sea, no es la Odisea. Es solo el final, cuando ya vuelve a Ítaca, o a Ítaca cuando vuelve de mendigo. A partir de ahí, pues toda la película es ese acto. Entonces, es una película que a los actores les gusta mucho hacerla, este tipo de películas, porque son diálogos muy largos, eh, secuencias muy largas, una cosa muy teatral. La película es muy teatral en ese aspecto, no tiene grandes alaracas de cámara. Y esos actores, yo estoy seguro de que le ha encantado, están muy bien los actores, faltaría más, pero, hombre, se hace muy pesado, muy pesado. Al final tiene la escena, pues igual de la prueba, de tensar el arco, de cargarse a todo el mundo. Pero claro, yo he visto esta después de la de Nolan y, hombre, pues también se queda un poquito corta. Os digo, una película teatral de diálogos, de monólogos, de soliloquio prácticamente, hasta un poco al final que cuando se pone aquí a matar peña con el arco. Pero, insisto, solo es la adaptación del último acto, último trozo de película. Entonces, pues 2 horas para contarme eso, pues yo me he aburrido como una ostra, sinceramente. Otras versiones, pues hay una del 97, que era una miniserie con Armand Assant. Pues bueno, a ver, es una película entretenida también, que te la puedes ver por lo mismo, porque tiene aventuras. Pero claro, los valores de producción son los de una TV movie, de un telefilm. No recuerdo si era como 2 capítulos o era un telefilm directamente. Creo que eran como 2 capítulos largos, que luego cuando lo emiten se junta, ¿no? Entonces, los valores de producción de una serie de los 90 no son los de ahora. Ahora no se distingue una serie del cine. Ahí tiene la serie a lo mejor más dinero que la película. Los efectos de hoy día, pues, de una serie, pues son, pero claro, aquí no. Aquí se ve, pues, a ver, es una serie B, como vamos a decir, ¿no? Entonces, pues bueno, pues juega en esa liga de una TV Movie y te la puedes ver, pero claro, si te la ves después de esta. Pero bueno, te lo puedes ver, es entretenido también. Y bueno, pues hay otras versiones. Tenemos la de los Coen, la de Oh Brother, Where Are You, que es trasladada a los años 30. ¿Son los 20 o los años 30? Creo que era los años 30. Con George Clooney, con John Turturro, John Goodman. Pues una película que fijaos que esta película estaba olvidadísima dentro de la filmografía de los Coen y ahora vuelve un poco a la palestra por el tema de la Odisea, que la gente cuando vio eso, a pesar de que era evidente y se dijo por activa y por pasiva, mucha gente no lo vio, que era un tema que era una adaptación de la Odisea, pues una película también. No creo que sea de las mejores de ellos, pero bueno, una película también divertida y graciosa, porque también es ligerita, ¿no? Pero sí, una película que se había olvidado. Es una película del año 2000, relativamente, vamos, que tenga 27 años, 26, pero bueno, no es tan antigua. Pero bueno, ahí está, divertida y curiosa, la de Oh Brother. Por supuesto, quiero mencionar la excepcional serie Ulises 31 de animación, para el que no lo conozca, que sigue siendo una maravilla de imaginación, de creatividad. Y luego, aunque no sea la Odisea, yo, de todas estas que os he dicho, la que más me gusta, no siendo la Odisea, pero teniendo mucho de la Odisea, es Jasón y los Argonautas. Bueno, yo digo Jasón, yo no sé si es Jason o Jason. Jasón y los Argonautas. Adaptación de otra epopeya, de otro poema, el poema Argonáuticas, de Apolonio de Rodas. ¿Vale? Es otra epopeya que tiene muchísimo que ver, eso porque también tenemos gigantes,
tenemos, es un regreso al final o una expedición en barco, pues luchando con, al final, como decía, el viaje del héroe, la narrativa clásica, sorteando obstáculos, el gigante, los elementos o las criaturas mitológicas, pues todo, digamos que luchando contra el mar, ¿no? Contra Poseidón o las maldiciones de Poseidón. Y ese final espectacular de los héroes luchando contra los esqueletos, que eso es una maravilla de la historia del cine. Ten en cuenta que los efectos de Jason los Argonautas es de Harryhausen. No solo los efectos, sino prácticamente la planificación, ¿no? de la película, aunque la dirija otro director. Eh, pues la planificación y los efectos y las secuencias de Harryhausen, pues eso no se ha superado. Es que lo digo así, no se ha superado por mucho que hoy se quiera decir, no, es que no, no, eso aguanta perfectamente el paso del tiempo y al final pues tiene mucho de la Odisea en estructura, ¿no? Porque pues, como digo, pues al final es una aventura por el mar. Tenemos los dioses, tenemos la Hidra, tenemos ahí a Zeus, tenemos todo lo que nos gusta de la mitología griega, de las aventuras griegas y aquí divertimento absoluto, música de Bernard Herrmann espectacular, una maravilla de la historia del cine. Y esto, si os digo la verdad de todas las películas que hemos mencionado aquí, pues si no la habéis visto, es la que más me gusta y con la que mejor me lo paso. Ojalá sirva, pues este gran éxito, del cual yo me alegro, de Nolan, de la Odisea, para recuperar pues estas películas de Harryhausen en general, pero en particular esta, pues, que es la que tiene los elementos de mitología no griega, pues, pues esta maravillosa película que es Jason y los Argonautas. Si no lo habéis visto, yo os envidio ahora mismo, porque es que lo vais a pasar en grande. Por lo demás, pues para cerrar, La Odisea es una película que tiene ideas y conceptos muy buenos. Y creo que es de las tres o cuatro mejores de Nolan. Pues Nolan creo que tiene 13 películas actualmente. Entonces yo la pongo en la parte alta de la tabla de Nolan, pero aún así tiene todos los defectos de Nolan. Y el mayor que tiene Nolan es que su capacidad de revisionado, ¿vale? En los videojuegos, muchas veces los juegos decimos, yo soy aficionado a los videojuegos también, decimos, este videojuego está bien, pero el replay value, el valor de rejugabilidad del juego, hay algunos que se pueden jugar eternamente y otros que no, que tú lo has jugado y ya nunca más los volverás a poner. Hay películas estupendas que yo las he visto una vez en mi vida y no las voy a volver a ver. Y esta es una de ellas. Y es que a Nolan le pasa eso. Es una película que tú la ves, dice, oye, pues esta película parece que es buena. No parece, porque él además se esfuerza mucho en, en darle ese pozo de gravedad a las películas. Pero luego no tienen replay value esas películas. No, no aguantan. No, no. Habría que estudiar, porque yo no lo he hecho, pero habría que pararse a estudiar los mecanismos y vamos a decir, las trampas que tiene, que hace que luego no te funcione en un primer visionado, pero que luego se te caiga a trozos. Habría que ver qué es lo que falla ahí. Y me pasa con casi todas las películas de Nolan. A mí casi la que más me gusta, por si os interesa y para que os hagáis una idea, es la del Me gusta Memento y me gusta también El truco final, la de los magos, fue uno de sus relativos fracasos. No fue la que más funcionó, ni mucho menos. Todo lo contrario de la Odisea, que está arrasando y yo me alegro mucho porque al final me encanta las películas que... Esa película, sí es cierto que él se empeña en que esta película es para cine, que si el Lima, que si tal y cual. Pero bueno, yo aparte de todo el rollo ese de Limas, a mí sí es cierto que él atrae a la gente al cine. Tiene esa capacidad. Es de director estrella ante el Star System, ante actores y actrices que su mero nombre y su mera presencia atraía
a los espectadores del cine, eso ya no pasa. Estamos en la era de las IPs, de las franquicias. Quiero decirte que la marca Spider-Man te atrae gente al cine, pero no necesariamente Tom Holland te atrae gente al cine si Tom Holland hace otra película. Pero sí, hay algunos directores estrella, Tarantino podría ser otro, ¿no? Y indudablemente, te guste o no, Christopher Nolan es un director estrella cuyo nombre está en el reducidísimo Star System de directores que te atrae gente al cine. Y eso siempre es motivo de celebración. No, no, no me parece de recibo cuando la gente se alegra del fracaso de tal o cual película. ¿Por qué te alegras del fracaso de nadie? Si a ti no te gusta, no la veas. No te alegres del fracaso de nadie, hombre, que eso no cumple la ley de Zeus. Gracias por escucharnos y nos oímos en otro episodio de Cineclubing. Adiós.